Hay un momento exacto en que te diste cuenta. No fue cuando te gritaron. No fue cuando te ignoraron. Fue mucho más silencioso que eso. Fue cuando terminaste de dar todo lo que tenías, tiempo, energía, presencia, y la otra persona ni siquiera lo registró. Siguió con su vida como si vos no hubieras hecho nada. Y vos ahí, parado, preguntándote qué hiciste mal. Nada. No hiciste nada mal. Pero tampoco hiciste lo correcto. Y esa es la trampa que nadie te nombró. No es que seas demasiado bueno. No es que el mundo no merezca tu generosidad. Es que estás dando desde un lugar que el Tao llama el pozo vacío. Y desde un pozo vacío no sale agua, sale miedo. Sale la necesidad disfrazada de amor. Sale el intento de comprar con entrega lo que debería llegar solo. El Tao no te dice que dejes de dar. El Tao te dice algo mucho más incómodo que eso. Te dice que primero tenés que entender por qué seguís dando a quien no doña. Y la respuesta va a incomodar a una parte tuya que todavía no está lista para soltarla. La sociedad te enseñó una mentira muy bien disfrazada. Te dijeron que dar es virtud, que el que más da es el que más ama, que si entregas suficiente, si sos suficientemente paciente, suficientemente comprensivo, suficientemente presente, el otro va a ver tu valor, va a cambiar, va a corresponder. Y vos lo creíste, lo creímos todos. Pero hay dos tipos de dar que se parecen por fuera y son completamente distintos por dentro. El primero nace desde la abundancia. Es el que da el árbol cuando tiene frutos. No lo hace para que lo vean. No lo hace para recibir algo a cambio. Lo hace porque tiene tanto adentro que el fruto sale solo. Ese tipo de dar no agota, no duele, no lleva la cuenta. El árbol no le reclama nada al pájaro que comió su fruto y se fue. El árbol simplemente sigue siendo árbol. El segundo nace desde el miedo. Es el que da la persona que todavía no aprendió que su valor no depende de lo que entrega. Ese dar sí lleva la cuenta, aunque no lo admita en voz alta. Ese dar espera. Ese dar anota cada gesto que no fue devuelto, cada esfuerzo que no fue reconocido, cada vez que vos estuviste y el otro no. Y con el tiempo, ese dar se convierte en una deuda silenciosa que el otro nunca firmó, pero vos seguís cobrando adentro tuyo. ¿Cómo sabés desde cuál estás dando? Simple. Si cuando el otro no corresponde sentís dolor, sentís bronca, sentís esa pregunta que aparece a las 2 de la mañana, ¿por qué yo siempre y ellos nunca? Estás dando desde el miedo, no desde el amor. Desde la necesidad de que el otro confirme, con su respuesta, que valés, que existís, que tu presencia importa. Y esto no es un juicio, es un diagnóstico. Y los diagnósticos no se juzgan, se entienden. El Tao tiene un concepto que en Occidente casi no se enseña y cuando se menciona se malinterpreta. Se llama té. No es el té que tomás en una taza. Té, en el Tao, es la virtud interna, la energía propia, la fuerza que emana de lo que realmente sos, no de lo que das, no de lo que logras. Lo que sos cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando nadie te está devolviendo nada. Eso es tu té. Y el Tao dice que el sabio actúa siempre desde ahí, desde su centro, no desde la expectativa del otro, no desde el miedo de perder, no desde la necesidad de ser visto. Ahora viene el reencuadre que lo cambia todo. Lo que vos llamás generosidad, esa entrega constante, esa disponibilidad permanente, ese dar sin límite a quien nunca da de vuelta, el Tao no lo llama amor, lo llama fuga, una fuga hacia afuera
para no quedarte quieto con lo que hay adentro, porque quedarte quieto, sin dar, sin buscar, sin esperar respuesta, te obliga a mirarte, te obliga a sentarte con el silencio, y en ese silencio aparece la pregunta que más duele: ¿qué queda de mí si dejo de dar? Para muchas personas esa pregunta es insoportable. Entonces siguen dando, siguen buscando, siguen eligiendo vínculos donde tienen que ganarse el espacio, porque al menos ahí están ocupados. Al menos ahí no tienen que responder esa pregunta. Pero el Tao es brutal en su honestidad. El Tao dice que todo lo que haces desde el miedo te aleja de tu propio centro. Y mientras más te alejas de tu centro, más necesitas al otro para sentirte completo. Y mientras más necesitas al otro, más le das. Y mientras más le das, más esperas. Y mientras más esperas y menos recibís, más duele. Es un círculo. Y todos los círculos tienen un punto de entrada. El punto de entrada de este círculo no es el otro. No es su falta de reciprocidad. No es su indiferencia. El punto de entrada sos vos. Y específicamente, es ese momento en que decidiste que tu valor se demuestra con lo que entregas. Hay un proverbio chino que dice: el río que intenta llenarlo todo termina perdiéndose en la arena. El río que sigue su cauce natural, sin desviarse, sin intentar regar lo que no está en su camino, sin forzar su agua hacia tierra seca, ese río llega al mar. Vos sos ese río. Y llevas demasiado tiempo intentando regar tierra que no te pertenece, tierra que no pidió tu agua, tierra que la recibe, la absorbe y sigue seca al día siguiente, como si nunca hubieras pasado. La pregunta no es si esa tierra merece tu agua. La pregunta es por qué seguís yendo hacia ella cuando tu cauce natural señala en otra dirección. Esa dirección es lo que vamos a explorar ahora. Lao Tse escribió algo en el Tao Te Ching que durante siglos se interpretó como poesía, como metáfora bonita, como sabiduría abstracta para contemplar desde lejos. Pero no era poesía, era un diagnóstico. Capítulo 8. El bien supremo es como el agua. El agua beneficia a todas las cosas sin competir. Se dirige hacia los lugares bajos que todos desprecian. Por eso está cerca del Tao. Léelo de nuevo, pero esta vez aplícalo a vos. El agua no persigue. El agua no insiste. El agua no se queda en un lugar donde no puede fluir. Si encuentra una roca, no la golpea hasta romperla. Simplemente busca otro camino. No porque sea débil, sino porque su naturaleza es el movimiento natural, no el esfuerzo forzado. Esto en el Tao se llama Wu Wei, y es probablemente el concepto más malinterpretado de toda la filosofía oriental. Wu Wei no significa no hacer nada. No es pasividad. No es indiferencia. Wu Wei es la acción que fluye desde tu naturaleza profunda, sin forzar, sin resistir, sin empujar lo que no se mueve solo. Es la diferencia entre el carpintero que trabaja la madera siguiendo su veta natural y el que la trabaja contra ella y termina rompiéndola. Cuando seguís dando a quien no da, no estás practicando Wu Wei. Estás haciendo exactamente lo opuesto. Estás empujando una puerta que no se abre. Estás forzando un vínculo que no fluye. Estás trabajando la madera contra su veta y después te preguntas por qué todo se rompe. El Tao no premia el esfuerzo. El Tao premia la alineación. Ahora hay otro concepto que necesitas entender para que todo esto encaje. Se llama Chi. La energía vital. La fuerza que circula dentro tuyo y que conecta con todo lo que te rodea. El Chi no es un concepto místico sin base,
En la medicina tradicional china, en las artes marciales, en el pensamiento taoísta, el chi es tan real como la respiración. Y el chi tiene una propiedad que cambia todo cuando la entendés. El chi sigue la atención. A donde va tu atención, va tu energía. A donde va tu energía, va tu vida. Cuando pasas horas pensando en la persona que no te doña, cuando analizas cada mensaje, cada silencio, cada gesto que faltó, cuando construís explicaciones para justificar por qué seguís ahí, tu chi va hacia esa persona. Tu energía vital fluye en esa dirección. Y mientras tu energía está ahí afuera, persiguiendo lo que no llega, tu centro se vacía. No es metáfora, es mecánica energética. El Tao Te Ching lo dice en el capítulo 44 con una claridad que corta. ¿Qué es más valioso, la fama o la vida misma? ¿Qué es más precioso, la vida o las posesiones? ¿Qué es más dañino, ganar o perder? Lao Tse no pregunta eso para que lo respondas con palabras. Lo pregunta para que lo sientas en el cuerpo, para que en algún punto te detengas y hagas la cuenta real de lo que estás pagando por seguir dando a quien no doña. ¿Cuántas noches de sueño? ¿Cuánta energía que podría haber ido a tus proyectos, a tu cuerpo, a las personas que sí están? ¿Cuántas versiones tuyas quedaron en espera mientras esperabas que el otro reaccionara? Hay un concepto japonés que complementa esto perfectamente. Se llama ma, el espacio vacío, la pausa entre notas que le da sentido a la música, el silencio entre palabras que les da peso. En un vínculo sano, el ma existe. Hay momentos en que uno da y momentos en que el otro doña. Hay espacio para que ambos respiren. El vínculo tiene ritmo, tiene flujo. En el vínculo donde solo uno da, el ma desaparece. No hay pausa, no hay ritmo. Hay una sola dirección, vos hacia el otro, y el vacío que queda cuando el otro no vuelve. Ese vacío que intentás llenar dando más, ofreciendo más, estando más disponible. Pero el Tao dice algo que duele escuchar y que al mismo tiempo libera completamente. No podés llenar con esfuerzo lo que solo puede llenarse con alineación. El bambú no crece más rápido porque lo empujes hacia arriba. Crece en el tiempo que le corresponde, desde las raíces, siguiendo su naturaleza. Y cuando el bambú intenta crecer en tierra, que no le corresponde, no importa cuánto esfuerzo haya, no importa cuánta voluntad, simplemente no arraiga. Algunos vínculos son tierra que no te corresponde. Y el Tao no te pide que lo juzgues, no te pide que estés enojado, no te pide que declares que el otro es malo o que vos sos mejor. El Tao simplemente te dice, seguí tu cauce, volvé a tu centro, deja que lo que no fluye encuentre su propio camino. Porque mientras seguís ahí, forzando, esperando, dando sin recibir, no solo perdés energía, perdés algo más difícil de recuperar. Te perdés a vos mismo. Quiero que te quedes con esto un momento antes de seguir. Todo lo que hiciste hasta ahora, cada vez que diste sin recibir, cada vez que aguantaste más de lo que debías, cada vez que te convenciste de que con un poco más de paciencia el otro iba a cambiar, no lo hiciste porque sos débil, no lo hiciste porque no tenés valor, lo hiciste porque tenés una capacidad de conexión que la mayoría de las personas no tiene, una sensibilidad real, una profundidad genuina. El problema no es quién sos. El problema es dónde pusiste eso. Y eso tiene solución. Pero antes de hablar de la solución, necesito que entiendas algo que la psicología moderna recién está empezando a nombrar y que el Tao lleva miles de años describiendo con una precisión que asombra. Existe un patrón
que los psicólogos llaman el ciclo de refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que hace que las personas se enganchen a las máquinas tragamonedas. No es el premio constante lo que engancha, es el premio impredecible. A veces sí, a veces no, nunca sabes cuándo. Ese patrón activa en el cerebro los mismos circuitos que activa una adicción. Ahora, llévalo a tu vínculo. Hubo momentos en que el otro sí estuvo. Momentos en que sí correspondió. Momentos en que sentiste que todo el esfuerzo valía la pena. Y después volvió el silencio. Volvió la distancia. Volvió la sensación de que estabas dando solo. Y en lugar de alejarte, algo en vos se activó para intentar más fuerte. Para recuperar ese momento donde sí funcionó. Eso no es amor. Eso es un circuito neurológico atrapado en la búsqueda del premio intermitente. El Tao lo describe de otra manera, pero dice exactamente lo mismo. En el capítulo 16, Lao Tse se escribe: volvé a la raíz. Ese es el camino del reposo. El reposo es volver al destino propio. Lo que Lao Tse se llama raíz, la neurociencia lo llama sistema nervioso regulado. Lo que llama reposo, la psicología lo llama desactivación del modo de amenaza. Distintos idiomas, la misma verdad. Mientras estás en ese ciclo de dar y esperar, y no recibir, y dar más, tu sistema nervioso está en alerta permanente. Tu cuerpo está en modo supervivencia, no en modo vida. Y desde el modo supervivencia, no podés ver con claridad. No podés tomar decisiones desde tu centro. Solo podés reaccionar. Y acá viene algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es probablemente lo más importante de todo este video. El Tao tiene un principio que se llama Pu, la madera sin tallar, el estado original. Lo que eras antes de que el mundo te enseñara que tu valor depende de lo que das, de lo que lográs, de lo que el otro piensa de vos. Pu es la versión tuya que no necesita demostrar nada, que no necesita ganarse el espacio, que simplemente es manos de, y desde ese ser, fluye. Recuperar tu Pu no es un proceso instantáneo, pero empieza con un reconocimiento muy simple. El reconocimiento de que no podés controlar lo que el otro doña. Solo podés controlar hacia dónde va tu energía. Y hay 3 movimientos concretos que el Tao sugiere para empezar ese proceso. No son técnicas de autoayuda. Son principios filosóficos con aplicación real en tu vida cotidiana. El primero es lo que el Tao llama Zi, un conocimiento propio. No el conocimiento de tus logros o tus habilidades. El conocimiento de tus patrones. De los momentos en que elegís dar más precisamente cuando el otro da menos. De las personas específicas que activan en vos esa necesidad de ganarte el espacio. Conocer ese patrón no lo elimina de golpe, pero lo hace visible, y lo que es visible puede ser elegido conscientemente en lugar de repetido automáticamente. El segundo es lo que en la filosofía Zen se llama Mushin, la mente sin apego al resultado. No es indiferencia. Es la capacidad de actuar, de dar, de estar presente, sin que tu bienestar dependa de la respuesta del otro. El maestro de artes marciales no tira el golpe pensando en si va a ganar. Tira el golpe desde su centro y lo que pase después pertenece al movimiento natural de las cosas. Ese mismo principio, aplicado a tus vínculos, cambia radicalmente la forma en que experimentas cada interacción. El tercero es recuperar lo que el Tao llama tu camino, tu Tao personal. Cada ser tiene una dirección natural, un flujo propio. Y cuando estás constantemente orientado hacia el otro, esperando su respuesta, ajustando tu comportamiento según su humor,
midiendo tu valor según su reacción, perdés contacto con tu dirección propia. Volvés a encontrarla, no buscándola activamente, sino dejando de perseguir lo que no fluye. Si este video está nombrando algo que sentiste, pero nunca pudiste poner en palabras, si hay algo acá que resuena con una parte tuya, que lleva tiempo buscando este tipo de perspectiva, suscríbete al canal, porque esto es exactamente lo que trabajamos acá. No frases motivacionales para olvidar en 5 minutos. Filosofía oriental aplicada a las experiencias reales que vivís, al cuerpo, a los vínculos, a la energía, a la forma en que te relacionas con vos mismo y con el mundo. Hay personas que encuentran este canal en el momento exacto en que lo necesitan. Si sos una de esas personas, ya sabes lo que tenés que hacer. Hay un momento que nadie te cuenta porque es difícil de describir con palabras. Es el momento en que dejas de esperar. No es una decisión dramática. No es una conversación. No es un mensaje final, ni una despedida con fuegos artificiales. Es algo mucho más silencioso que todo eso. Es un instante interno, casi imperceptible, en que algo en vos se asienta, como cuando un río después de mucho tiempo, encontrando obstáculos finalmente encuentra su cauce natural, y el agua simplemente empieza a fluir en la dirección que siempre le correspondió. Ese momento existe, y si todavía no llegaste a él, lo que te puedo decir es esto: vale la pena el camino para llegar. Pero antes de hablar de lo que hay del otro lado, necesito hablarte de algo que casi nadie menciona. Algo que pasa justo antes de cruzar ese umbral y que confunde a muchísimas personas hasta el punto de hacerlas retroceder cuando están a centímetros de soltar. El Tao lo describe en el capítulo 40. Dice: el movimiento del Tao es el retorno. La manera del Tao es la suavidad. El retorno. Fíjate en esa palabra. Justo cuando estás por soltar, justo cuando tu energía empieza a volver hacia vos, justo cuando empezás a sentir que no necesitas esa respuesta para estar bien, el otro aparece. No siempre de forma obvia. A veces es un mensaje después de semanas de silencio. A veces es un gesto pequeño, casi insignificante, que sin embargo activa todo el circuito de nuevo. A veces es simplemente que el otro parece haber cambiado justo en el momento en que vos estabas por terminar de soltar. Esto no es coincidencia, y tampoco es una señal de que debes volver. Es la prueba del umbral. El Tao enseña que toda transformación real tiene un punto de máxima resistencia justo antes de completarse. El bambú pasa meses bajo tierra sin mostrar nada visible. Y justo cuando parecería que no va a pasar nada, brota y crece metros en días. Pero si alguien hubiera desenterrado la raíz para ver qué estaba pasando, habría interrumpido exactamente el proceso que estaba a punto de completarse. Vos sos ese bambú. Y la prueba del umbral es el momento en que algo externo intenta desenterrarte justo antes de que brotes. La pregunta no es si el otro cambió. La pregunta es si vos cambiaste. Porque si volvés desde el mismo lugar de antes, desde la necesidad, desde el miedo, desde la esperanza de que esta vez sea diferente, sin que nada estructural haya cambiado, el ciclo se reinicia, con más fuerza, con más dolor, con más tiempo perdido. El Tao no te pide que seas cruel, no te pide que cierres el corazón, te pide algo mucho más difícil y al mismo tiempo mucho más liberador, que seas honesto con vos mismo sobre desde dónde estás eligiendo. Ahora hablemos de lo que hay del otro lado, de lo que pasa cuando realmente cruzas ese umbral y no retrocedes. Lo primero que cambia no es externo,
es físico. Hay una sensación concreta en el cuerpo cuando dejas de tener tu energía dispersa en alguien que no la cuida. Es como soltar una carga que cargaste tanto tiempo que ya no la sentías como parte de vos. Y cuando la soltás, hay un momento de extrañeza, de vacío, incluso de miedo. Porque el peso era familiar, y lo familiar, aunque duela, se siente como seguridad. Ese vacío no es pérdida, es espacio. El Tao tiene una imagen para esto, que es una de las más poderosas de todo el Tao Te Ching. Capítulo 11. 30 radios convergen en el cubo de una rueda, pero es el espacio vacío del centro lo que hace útil a la rueda. Se moldea la arcilla para hacer una vasija, pero es el espacio vacío interior lo que hace útil a la vasija. El vacío no es ausencia. El vacío es capacidad. Es el espacio donde puede entrar algo nuevo, algo que sí fluye, algo que sí corresponde. Algo que no necesitas ganarte porque simplemente pertenece a tu cauce natural. Lo segundo que cambia es la calidad de tu atención. Cuando tu chi, tu energía vital, deja de estar orientada hacia la espera, hacia el análisis de lo que el otro hace o deja de hacer, hacia la interpretación de silencios y gestos, esa energía vuelve a vos, y de repente empezás a notar cosas que estaban ahí todo el tiempo, pero que no podías ver porque tu atención estaba en otro lado. Oportunidades, personas, aspectos de vos mismo que habían quedado en pausa. El árbol en otoño no llora sus hojas, no se aferra a ellas, no intenta convencerlas de que se queden, las suelta, y ese acto de soltar no lo debilita, lo prepara, porque la energía que el árbol usaba para sostener esas hojas ahora va hacia las raíces, va hacia adentro, va hacia la base. Y cuando llega la primavera, el árbol no florece a pesar de haber soltado. Florece precisamente porque soltó. Vos también tenés una primavera esperando. Pero no va a llegar mientras sigas sosteniendo hojas que ya cumplieron su ciclo. Lo tercero que cambia, y esto es quizás lo más profundo de todo, es la forma en que te relacionás con tu propio valor. Cuando dejas de buscar en el otro la confirmación de que vales, algo se asienta adentro tuyo que ninguna validación externa puede darte. El Tao lo llama conocer la constancia, saber quién sos independientemente de lo que el otro refleje. Esa es la base, desde donde se construyen los vínculos reales. Los que no necesitas forzar, los que simplemente fluyen porque nacen de dos personas que están en su propio centro y se encuentran desde ahí. Antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta. No para que la respondas acá, para que la lleves con vos y la dejes trabajar en silencio, que es como el Tao trabaja siempre. Hay algo en tu vida ahora mismo, un vínculo, una situación, un patrón que se repite, donde estás dando desde el miedo en lugar de desde tu centro. Y si ese algo ya cumplió su ciclo, ¿qué parte de vos todavía se aferra a él y por qué? Deja esa pregunta en los comentarios si querés. No porque necesite una respuesta perfecta, sino porque escribirla es el primer movimiento de soltar. El Tao empieza siempre con un paso, no con 10, no con un plan, con un paso en la dirección que ya sabes que es la tuya. Ese paso empieza ahora.